Por lo tanto, ya hay candidaturas y también, por supuesto, recorriendo el país para dar a conocer sus planteamientos. Entre ellos está Jorge Pizarro, el senador de la República, que en esta oportunidad ha llegado a Puerto Montt, a la región de los Lagos. Senador, ¿por qué postular en este periodo a la presidencia de la Democracia Cristiana? Bueno, nuestro partido, al igual que otras fuerzas, está en un proceso de renovación de su conducción política, como tú decías. El 29 de marzo vamos a tener elecciones internas. Y el por qué, creo yo que en el momento que está viviendo el país es muy importante el rol que deben jugar los partidos políticos en fortalecer el sistema democrático, en generar acciones que permitan recuperar esa falta de credibilidad, de confianza que se ha ido generando en la acción pública. Hoy día para nadie es misterio que la actividad política está en crisis en su credibilidad. Y la principal responsabilidad la tenemos los partidos políticos y nosotros debemos ser capaces entonces de estar a la altura de esos desafíos. La Democracia Cristiana es partido de gobierno, tiene la responsabilidad de respaldar las propuestas de cambio que la presidenta Bachelet hizo al país, tiene que ver con nuestros valores, con nuestros principios y en conjunto con la nueva mayoría y también con la oposición debemos ser audaces, diría yo, para encarar las reformas que el país requiere hoy día para tener una democracia más participativa y una sociedad donde hay un poquito más de igualdad. Entonces, ningún partido político, ni menos la Democracia Cristiana, puede renunciar a ese papel de articulador, de conducción, de búsqueda de acuerdos para que estos cambios se hagan bien, que es lo que aspiramos todos los chilenos. Hemos avanzado en lo educacional, hicimos una reforma tributaria para tener los recursos que permitieran, por ejemplo, fortalecer la salud pública, preocuparnos del tema de fortalecer el pilar básico solidario. Tenemos un desafío país que no lo hemos sabido enfrentar como sociedad, que es el de la seguridad ciudadana, y por supuesto lo que es el tema de la reactivación económica, una economía que crece más lento de lo que esperamos, que es fundamental que se reactive más rápido y para eso se requiere una acción conjunta del sector público, del sector privado, y los partidos políticos no podemos estar ajenos a ese proceso. Por eso es que en este diálogo interno lo que estamos haciendo es fijar las prioridades con que la Democracia Cristiana enfrente el futuro del país. Ahora, tomando en cuenta este periodo precisamente, que ha sido un año de planteamiento de reformas, donde la discusión pública también ha estado en el interior de la nueva mayoría, entre precisamente representantes de su colectividad y el mundo más de la izquierda probablemente, han habido discusiones ahí valóricas, por ejemplo, relevantes. En ese proceso, ¿siente que la actual directiva del partido ha hecho lo que tiene que hacer en este proceso de inicio de gobierno de Michelle Bachelet? No ha sido fácil la instalación del gobierno, ni tampoco ha sido fácil la convivencia al interior de la nueva mayoría por las diferencias que tú planteas, los énfasis o los ritmos con los cuales vamos o cómo implementamos las reformas. ¿Por qué? Porque son reformas estructurales que tocan intereses muy sensibles o temas muy sensibles. Y indudablemente cada uno tiene su sello y tiene su prioridad dentro de lo que es la implementación de ese proceso de reforma. En el tema educacional, a nosotros lo que nos marca es la necesidad de tener y garantizar calidad en la educación pública. ¿Y dónde se han producido algunas diferencias? Para nosotros la educación pública es toda la que financia el Estado. El Estado financia la educación pública a través de los operadores o gestores municipales y de los particulares subvencionados. Y en esos dos ámbitos es donde a nosotros nos interesa que se garantice calidad de educación gratuita, sin selección, sin discriminación y, por supuesto, buscando que los jóvenes de nuestro país tengan las mejores oportunidades. Ahí se han producido algunas diferencias. Y no solo dentro de la nueva mayoría, porque también dentro de nuestro partido hemos tenido énfasis y eso ha generado confusión o generó que en un momento determinado dentro de la nueva mayoría se produjeran opiniones que aparecían muy contradictorias, pero que fuimos capaces de irlas ordenando, irlas procesando, buscando estos acuerdos internos. Hicimos un esfuerzo grande en el Senado, que después fue ratificado por la Cámara, y eso posibilitó que mejoráramos sustancialmente el proyecto. A nosotros no nos interesa que se vea amenazada la educación particular, lo que nos interesa es que los jóvenes que van a la educación particular subvencionada tengan garantizada la calidad de la educación, porque en la subvencionada y en la municipalizada hay educación buena, mediana y mala.
Claro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es nivelar hacia arriba. No fue muy comprendido así, algunos pensaron que estaban... Hubo declaraciones no muy afortunadas, por ejemplo, ¿se acuerda de los patines que hizo el propio ministro? Sí, pues bueno, lamentablemente también el ministro con sus dichos y sus metáforas a veces no le achuntaba, como dice, ¿no? Pero lo importante es que en este proceso hemos sido capaces de ir superando esas diferencias y buscando acuerdos entre nosotros y también con otros actores de la oposición o de independientes. Claro, yo recuerdo algunas declaraciones de Walker también que dijo en su momento que el Ministerio de Educación no podía ser una inmobiliaria a propósito de la adquisición de colegios. Claro, esa fue una frase que marcó mucho porque en la práctica dio la sensación de que con el proyecto se quería estatizar, se quería comprar, se quería liquidar a los sostenedores y eso no es así. Lo que pasa es que, y para explicárselo en sencillo a la gente para recordarlo, lo que nosotros para terminar el lucro decimos se tienen que transformar hoy día los gestores en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Y además se plantea que esas fundaciones nuevas puedan tener la infraestructura para garantizar que van a seguir entregando educación. Y entonces ahí donde se produjo el problema porque los sostenedores dijeron, bueno, si tenemos que traspasarlo, ¿quién va a pagar esto? Y ahí es donde salió la frase de Ignacio producto de que el ministro dijo, bueno, lo comprará el Estado. El Estado no tiene como objetivo transformarse en una inmobiliaria, ni mucho menos, ni ese era el objetivo del proyecto. Claro, ni en un sostenedor. Y los sostenedores, por supuesto, se sintieron amenazados. Claro. Pero buscamos soluciones varias con varias alternativas que posibiliten las dos cosas, incluso si algunos no quieren vender, no querrán vender, pero hay que establecer las garantías de que esa infraestructura se va a seguir usando en educación, eso es lo fundamental. Ahora, la Democracia Cristiana para muchos es un partido de centro, es un partido que puede ser un poco de fuelle, un poco de bisagra con respecto a la izquierda, así lo plantean incluso gente de derecha. Algunos han planteado de generar un referente probablemente con algunos sectores más renovados de precisamente Renovación Nacional, algunos descolgados de la derecha. Pero obviamente ustedes son un partido de gobierno, son un partido de la nueva mayoría, una historia también con la concertación de retorno a la democracia. ¿Qué le diría a ellos, e incluso a algunos militantes que no les gusta muchas veces el rol que está jugando la Democracia Cristiana hoy día? Nuestro partido tiene su espacio en la centroizquierda, como tú has dicho. Esa es la definición unánime que adoptamos en nuestra última Junta Nacional del partido, ratificado en el Consejo Nacional. Dentro de la Democracia Cristiana no hay nadie que esté pensando en hacer coaliciones o alianzas distintas con otros actores, menos con actores de la derecha. Las diferencias que tenemos son muy importantes. Desde la derecha hay gente que dice, oiga, mire, ustedes podrían a lo mejor estar con nosotros. Pero fíjate, hablando del tema educacional, ahí hay una diferencia fundamental, conceptual. La derecha sigue creyendo que la educación es un bien de consumo. Y por lo tanto el que tiene los recursos la paga y por lo tanto se transforma en un negocio. Nosotros creemos que es un derecho social y lo debe garantizar el Estado. Esa es una diferencia fundamental. Cuando habla la derecha y dice, mire, es que están atentando contra la libertad de enseñanza, nosotros decimos no, la libertad de enseñanza es en el fondo la capacidad que tiene el Estado de entregarle la posibilidad a todos los hijos, independiente de su situación económica y social, calidad de educación. Y los padres eligen libremente dónde van a colocar a sus hijos. Es una cuestión conceptual. En materia de, por ejemplo, de sistema electoral democrático, nosotros terminamos con el sistema binominal y la derecha se opuso tenazmente. ¿Por qué? Porque hay una concepción ideológica detrás que implicaba un sistema electoral binominal que le daba una sobrerepresentación a la minoría y permitía mantener las cosas como están junto con los quórum calificados. En materia de reformas laborales, donde lo que buscamos nosotros es una cuestión tan elemental como que haya mayor igualdad en la relación entre empleadores y trabajadores. La derecha sigue protegiendo más bien al sector empresarial y no empleos dignos ni que los trabajadores puedan organizadamente también tener opinión y defender sus propios derechos. En cada una de las áreas nos encontramos que hay diferencias muy importantes. Entonces, no es un problema de gustos o de caprichos. La Democracia Cristiana es un partido que nació a la vida política chilena para cambiar las estructuras y avanzar en justicia social, en solidaridad, en la posibilidad de que cada persona se pueda desarrollar plenamente en comunidad. Y eso nosotros lo hemos practicado siempre. Entonces, desde el punto de vista de la ubicación en estos espectros, estamos en la centroizquierda. Obviamente tenemos diferencias, esas diferencias se procesan, nos ponemos de acuerdo en qué cosas queremos hacer y una vez que estamos de acuerdo, bueno, planteamos una propuesta programática y la implementamos. ¿Y está bien la navegación con el Partido Comunista, por ejemplo, dentro de la nueva mayoría? Muy bien, el Partido Comunista ha sido sumamente ordenado, disciplinado con la propuesta de gobierno, al igual que nosotros. De repente hay ruidos mayores en otros movimientos, pero es natural dentro de la diversidad que tenemos.
Aquí lo importante es que seamos capaces de cumplir con lo que le prometimos a la gente cuando nos eligió. La presidenta Bachelet recorrió el país con una propuesta de gobierno, se le explicaba a los ciudadanos. Nosotros recorrimos el país pidiendo los votos para tener mayoría en el Congreso para implementar esa propuesta de gobierno. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo sumando, hay que hacerlo con la mayor cantidad y calidad de acuerdos posible, porque eso es lo que permite que esos cambios permanezcan en el tiempo. Los países no pueden estar cambiando las reglas del juego cada gobierno, ni cada 2, cada 4 años. Hay que mantener una cierta estabilidad, porque lo que se requiere también son reglas del juego claras, certezas jurídicas, condiciones económicas para el desarrollo económico sustentable del país y que permita ir de manera gradual consiguiendo niveles de igualdad, terminando con las discriminaciones que existen, garantizando los derechos de las personas. Y en eso es lo que estamos nosotros de manera muy proactiva. Yo le preguntaba delante el tema de las posibles alianzas o de estas voces que de repente han salido, porque en estos días en el The Clinic, no sé si lo leí, un artículo respecto a que en la última elección presidencial con la bajada de Longueira había habido una propuesta de gente de Renovación Nacional para levantar una candidatura junto con la DC a la presidencia de la República, que se le ha hecho a Patricio Walker. Sí, sí, lo leí, le hacíamos broma a Patricio ayer porque él nunca hizo el comentario, porque fue una cosa dentro de la desesperación en que estaba la derecha, que veía un gobierno que estaba terminando muy mal, que sus candidatos, después de los costos que habían pagado, estaban en el suelo, no veían ninguna alternativa. Entonces Carlos Larraín, que era muy ocurrente, parece que pensó que podía ser una jugada audaz, pero evidentemente Patricio le dijo, mire, no tenemos nada que hacer. Y lo volvió a repetir en estos días también. Somos fuerzas distintas, perseguimos objetivos distintos, tenemos hoy día desafíos distintos para lo que queremos para Chile. Mientras nosotros queremos avanzar en mayor igualdad de oportunidades, la derecha todavía sigue defendiendo un modelo que lo que garantiza es la exacerbación del individualismo y que el todo se puede y todo vale. ¿Es posible, a propósito de eso, Jorge, pensar en una candidatura presidencial de la democracia cristiana o derechamente llegar a tener nuevamente un presidente desde Frey que no obtienen la magistratura del país? No, por supuesto, forma parte de los objetivos del partido. Y es una de las cosas que hemos conversado nosotros internamente y que va a formar parte de los desafíos que tenemos para los próximos años. Nosotros, como les decía recién, desde lo político nacional con el país, nuestra obligación y nuestro rol es de partido de gobierno, el principal partido de gobierno, que tiene que apoyar la reactivación, tiene que apoyar el proceso de reformas, tiene que estar en la implementación de la propuesta programática. Pero también tiene que, como buen partido político que tiene vocación de poder, tiene que aspirar a ejercer un liderazgo. Y un liderazgo futuro dentro de la nueva mayoría se va a definir en primarias, y en esas primarias nosotros vamos a tener un candidato o candidata que nos represente, y creemos que tenemos posibilidades de transformarnos también en el abanderado del conjunto de la nueva mayoría, de nuestro proyecto colectivo. Y eso es porque yo siento que es necesario consolidar los cambios que se están haciendo, pero también hay una demanda de la ciudadanía de que estos cambios se tienen que hacer bien, se tienen que hacer de manera eficaz, se tienen que hacer buscando acuerdos, se tienen que hacer con la gradualidad que requiere el país y que vayan determinando las condiciones socioeconómicas. Y en eso un liderazgo de un partido como el nuestro indudablemente que tiene mucho potencial. Ahora, ¿qué le diría a los empresarios? Supongamos que usted es precisamente electo presidente de su colectividad, como partido de centro-izquierda, como probablemente el partido más de centro dentro de la nueva mayoría, a propósito que ellos están muy preocupados, ya lo han manifestado desde el año 2014, la desaceleración, la reforma laboral que se viene, etcétera, frente a todos estos miedos que existen en el mundo empresarial respecto a lo que puede ser el futuro del país, y las cifras no han sido halagüeñas para nada, digamos. Yo les diría que lo que debemos hacer tanto el sector público como privado es implementar la agenda público-privada de reactivación de la economía del país y dedicarse realmente a tener confianza en el potencial que tiene nuestro país. Es curioso porque los extranjeros tienen más confianza en Chile que los empresarios e inversionistas chilenos. ¿Y por qué? Porque muchas veces uno ve a nuestros empresarios más imbuidos en la cosa política o ideológica o los compromisos que asumen en la defensa de algunos intereses corporativos que en jugar su papel de emprendimiento, de inversión, de tirar para adelante la economía. En esto
influyen mucho las confianzas que se vayan generando. El gobierno de la presidenta Bachelet ha presentado una agenda de reactivación muy potente, con un plan de concesiones, donde aspiramos que el sector privado se involucre directamente, porque eso va a mover la economía. También se ha hecho toda una propuesta en materia de fortalecimiento del emprendimiento, de facilidades y subsidios en los temas de capacitación y de formación para tener más competitividad. Se ha planteado la agenda laboral en definitiva, a la larga, es una agenda pro crecimiento, porque cuando tú tienes buenas relaciones entre empleadores y trabajadores, que forman parte de un proyecto común en una empresa, los trabajadores siempre tienen el sentido común de cuidar su fuente laboral, de trabajar y producir más si es que sienten que forman parte de ese proyecto. Ahora, si se les trata de mala manera, no se les considera o se abusa de ellos, es evidente que se va a producir un problema de conflicto, pero a la larga esa empresa no va a ser productiva de manera estable en el tiempo. Y lo otro que le diría a los empresarios, nuestro país es un país que tiene certeza jurídica, es un país que tiene reglas del juego claras, es un país que nos pertenece a todos y donde todos tenemos cabida y tenemos que jugar un papel. Entonces el empresariado, de cualquier nivel que sea, desde el más pequeño hasta el más grande, debe tener confianza en que depende de nosotros que sigamos creciendo, reactivemos más rápido la economía y podamos tener un sistema que nos permite una convivencia estable, con estabilidad política, pacífica y que se pueda proyectar en el tiempo. Si tú miras alrededor nuestro, Argentina está en una situación crítica, Brasil está creciendo de manera negativa, Perú volvió a los mismos niveles que estamos creciendo nosotros ahora después de aparecer con crecimientos altos, Ecuador, Venezuela, países que están en situaciones complejas, México, mira la situación de inestabilidad en que está, los países de Centroamérica. Entonces, no es mucho donde hay que mirar, y lo que hemos estado haciendo bien nosotros es mantener estas certezas jurídicas, estas condiciones, introduciendo cambios que van haciendo que nuestra sociedad sea un poquito más amistosa, más pareja, porque eso es lo que le da sustentabilidad al desarrollo de un país como el nuestro, que es un país pequeño, abierto a la economía mundial. Entonces la invitación es a tener confianza y a jugar el papel que corresponde. Creo que hay mucho prejuicio, hay mucho involucramiento ideológico con determinadas visiones que están todavía muy ancladas en el pasado, pero hay que superarla, y creo que el rol de los dirigentes empresariales, al igual que el de los dirigentes políticos, es retomar esas confianzas. Jorge, finalmente, ¿qué le dirían los militantes, aquellos que van a tener que ir a votar el 29 de marzo respecto a su candidatura, que es la diferencia de las otras, de Ormazábal, por ejemplo, y de aquellos otros que se vayan confirmando en el tiempo? ¿Por qué alguien debería votar dentro de la democracia cristiana por usted? ¿Cuál es el gran lineamiento? ¿Qué le ofrece usted a ese militante? He estado en conversaciones acá en Puerto Montt, en Chiloé, en toda la zona sur, el norte, en fin, repitiendo lo fundamental que es que al interior de la democracia cristiana nosotros desarrollemos un diálogo, un debate interno que nos permita, pensando en el futuro de Chile, tener algunas propuestas concretas para el Chile de hoy y de mañana. Y esto que estoy diciendo tiene que ver con lo que estamos pensando que viene después de este proceso que se está llevando adelante hoy día de reforma. Por eso que nosotros estamos en un proceso de congreso ideológico, donde el interés nuestro es terminar ese congreso ideológico con propuestas hacia el futuro de Chile. Aquí, por ejemplo, en Puerto Montt, uno debiera pensar cómo tiene una ciudad más ordenada, una ciudad donde la discriminación que se va generando en muchas de nuestras ciudades, estos guetos que se van formando con bolsones de pobreza, zonas de desarrollo, las podamos transformar en ciudades más integradas. Y esos son desafíos locales, y queremos que la democracia cristiana tenga también mensajes locales dentro de un marco político nacional, porque la realidad en cada una de nuestras regiones es distinta y las demandas y los desafíos son distintos. Estamos viviendo un proceso de descentralización muy potente, y eso va a requerir entonces de capacidad de propuesta a nivel local, y esa capacidad de propuesta a nivel local la tenemos que hacer los partidos una vez que hemos hecho un debate interno, que es lo que estamos llamando también, que es fundamental para jugar nuestro papel. Mucho más unidad interna, porque es cierto que hemos tenido diferencias entre nosotros, pero mirando al futuro, está en la magnitud del desafío que tenemos por delante, desde mejorar la calidad de la política, que es responsabilidad de los partidos fundamentalmente, hasta enfrentar los desafíos de igualdad del país. En eso nuestro partido no puede renunciar a ejercer liderazgo, a conducir, y eso pasa por tener un partido estructurado, fuerte, unido internamente, y esa es la alternativa que hemos planteado, de generar una conducción
con mucho sentido de unidad, mayoritaria dentro del partido, que después pueda darle gobernabilidad en el momento de tomar decisiones. ¿Cómo se reencanta hoy día la gente con la política, tomando en cuenta todo lo que pasa? Los más evaluados, los peor evaluados son instituciones como el Congreso, ya sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, etcétera? Es difícil. A mí me dio mucho gusto ver la cantidad de jóvenes y mujeres ayer en la reunión ampliada que tuvimos con el partido en Puerto Montt, porque como dices tú, hoy día hacer política es puro costo, es mal visto. La gente desconfía. Ahora con los escándalos económicos... O sea, situaciones como el Penta u otros son de lo peor. Eso, ¿no? Son de lo peor. Entonces la gente dice, bueno, ¿esto de qué se trata? Pero alguien tiene que hacerlo. Y si no hay partidos políticos, no están estas instituciones fuertes, bien organizadas, con participación al interior de los partidos, con una claridad y transparencia en la toma de decisiones de esos partidos que después se traduzcan en planteamientos de propuestas que se puedan cumplir, eso puede ayudar a empezar a recuperar credibilidad. Y eso es producto de un trabajo y un debate interno. Después nos tendremos que ver y juntar con otros que debieran hacer el mismo ejercicio. Por eso es que el otro día, cuando en medio de la vorágine de este tema Penta, se hacía la crítica, oiga, pero ¿cómo se juntan para ver el tema del financiamiento de la política? Este es el momento de transparentar lo que es la relación del financiamiento y la actividad política o las campañas electorales. Es el momento de ser mucho más riguroso en el control del gasto de las campañas electorales. Es el momento de entregarle facultad al servicio electoral para que fiscalice adecuadamente, y no solo fiscalice controles, sino que además si hay irregularidades, sancione. Hoy día eso no existe. Hemos avanzado, sí, pero no es suficiente porque se nos generan estos problemas. Entonces hay que asumirlo con altura de mira y hay que asumirlo con sentido de país, pensando en lo que viene, no en lo que ya pasó hacia atrás.